Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Hace unos años, cuando trabajaba como taxista en las afueras de Michoacán, me tocó un viaje que rompió mi rutina de manera tan profunda que aún hoy, recordando la negrura de esos cerros, me da un escalofrío. Mi nombre es Víctor, y en este trabajo uno aprende que la gente que sube al coche siempre trae una historia, pero esta vez, yo fui el involuntario testigo de la historia de otros. Una tarde, me tomaron el taxi casi saliendo de la Huacana. Eran dos mujeres, con ropa que parecía oficial, portando gafetes y libretas. Parecía que hacían algún tipo de trabajo para el gobierno, un censo o algo parecido. Me pidieron ir a una dirección que quedaba lejos, muy adentro de una zona rural, hacia los cerros. Mi primera reacción fue dudar. El viaje era largo y el combustible caro. Les expliqué que ir tan lejos, sobre todo si me metía en caminos de terracería, podía resultar en pérdida si no era lo suficientemente rentable el regreso. Ellas notaron mi titubeo y me rogaron que aceptara. Me dijeron que su transporte oficial se había quedado sin servicio y que, si me quedaba con ellas, me pagarían todo el día, pues el dinero para esos viajes ya estaba destinado. Además, me aseguraron que sería casi imposible conseguir un taxi de vuelta si se quedaban solas allí. Ante la promesa de esa buena paga, acepté. Nos fuimos para allá. Condujimos cerca de 1 hora. La carretera pronto dio paso a caminos estrechos y, en su mayoría, de terracería áspera. El paisaje se volvió cada vez más agreste y solitario. Finalmente llegamos a un pequeño pueblito que se extendía a las faldas de un cerro. Era un lugar que yo no conocía, alejado de las rutas habituales. Las mujeres se mostraron aliviadas al verlo y me dijeron que su trabajo consistía en censar esas áreas remotas. Me comentaron que, al ver que el pueblo era tan pequeño, pensaron que regresarían pronto. Ellas se bajaron y me indicaron que las esperara. Vi una tiendita local y les dije que las esperaría ahí. Me tomé un refresco y me puse a platicar con el señor de la tienda, una persona muy amable, junto con su esposa. La tranquilidad del lugar era opresiva, pero yo estaba concentrado en la ganancia. Más o menos 1 hora después, regresaron. Estaban algo cansadas, pero con sus libretas casi llenas. Me dijeron que les faltaba solo un área. La gente de aquí nos dijo que todavía más arriba, más a las afueras del pueblito, hay otra comunidad. Dicen que es solo un camino para caminar, pero que debemos ir. Me llevaron hasta esa área. El camino para vehículos terminaba abruptamente. Era un sendero muy marcado que se adentraba en el cerro, claramente solo para personas. Ahí, la inquietud de las mujeres comenzó a crecer. Mientras me indicaban el punto de inicio del camino peatonal, me contaron lo que habían escuchado de los vecinos. Nos dijeron que no fuéramos, que no subía nadie para allá. Algunos hasta nos dijeron en voz baja que si después de caminar un rato no veíamos casas, nos regresáramos de inmediato. Yo me preocupé por su seguridad, pero ellas se mostraron tercas, profesionales. Me dijeron que volverían pronto, que solo caminarían un rato para verificar si había viviendas, y que, si no veían nada, harían caso a la advertencia y regresarían. El cielo, afortunadamente, se había nublado y la temperatura era fresca, así que esperar en el taxi no me resultaba molesto. Las vi iniciar la caminata, adentrándose por el sendero que pronto las ocultó la maleza y las curvas del cerro. Me quedé en mi taxi esperando. Pasó un rato considerable. Miré mi reloj. Ya eran las 4 de la tarde y las mujeres llevaban más de 1 hora de caminata en el sendero. Empecé a sentirme incómodo. El lugar era demasiado tranquilo. El silencio de los cerros, que antes me había parecido relajante, se tornó amenazante. De pronto vi pasar a una señora de unos 50 años caminando por la zona. Me bajé del taxi y me acerqué a preguntarle, con la voz baja para no romper la quietud. «Disculpe, señora, ¿qué tan lejos quedan las casas de ese camino de ahí?» Llevé a 2 mujeres que fueron a hacer un censo y no han regresado. La mujer me miró con una expresión de profunda confusión
casi de miedo. Su reacción no fue de extrañeza por mi pregunta, sino por el lugar que yo señalaba. ¿Casas?, me dijo ladeando la cabeza. Joven, allá no vive nadie. Al menos yo no sé de nadie que tenga su casa por allá. Ese camino es para el cerro y un arroyo, pero no hay viviendas. Le conté de las mujeres, de su trabajo, y de que se habían adentrado por ahí, pensando que encontrarían una pequeña comunidad. La señora se puso visiblemente nerviosa. No debieron ir solas. Nadie de aquí va para allá. Yo le pregunté, ya genuinamente preocupado, por qué. ¿Qué había en ese lugar? ¿Animales salvajes? ¿Gente peligrosa? Ella dudó, bajó la mirada y se disculpó, diciendo que no sabía exactamente la razón. Uno solo crece escuchando que nadie debe ir. La gente del pueblo simplemente desaparecía si se adentraba por ese sendero. Es peligroso. Y nadie nunca dice por qué, me dijo, su voz casi un susurro de advertencia, antes de apurarse a seguir su camino. Me quedé paralizado, con un nudo en el estómago. ¿Desaparecían? ¿Qué clase de lugar era ese? Estaba a punto de sacar mi celular para intentar llamar a alguien, a la policía, a quien fuera, sin saber a quién reportar o qué decir, cuando las escuché. Fueron gritos. No gritos de dolor, sino gritos de terror absoluto y desesperación pura, acercándose. Me asomé lo más que pude. Ahí estaban, las dos mujeres corriendo por el sendero. Venían con la cara roja, cubiertas de tierra y sudor, corriendo tan rápido que apenas tocaban el suelo. El terror que traían en el rostro era físico, contagioso. Llegaron hasta el taxi, casi cayéndose. Abrieron las puertas con una brusquedad violenta. «¡Vámonos, señor! ¡Ahora! ¡Arránquese!», gritaron al unísono, subiéndose y cerrando la puerta con estrépito. Intenté tranquilizarlas, diciéndoles que ya estaban a salvo, que ya estábamos en el taxi, que se calmaran. Pero ellas estaban temblando, hiperventilando. Mi principal instinto fue hacer lo que me pidieron, pero sabía que necesitaba saber qué demonios las había aterrorizado de esa manera. «Señor, es que no sabemos qué pasó», me dijo la que iba en el asiento de atrás, sin poder hilar una frase completa. Escuchamos voces, y luego corrimos. Les pedí que respiraran, que me contaran desde el principio. Tenía que entender la amenaza antes de poner mi coche en reversa en ese camino estrecho. Logré calmarlas un poco, lo suficiente para que la que iba en el asiento del copiloto pudiera respirar profundamente. Les prometí que en cuanto terminaran de contarme, saldríamos de allí a toda velocidad. Caminamos por un buen rato sin ver ni una sola casa, comenzó a decir la mujer. No se escuchaba nada. Pensamos que la gente del pueblo nos había mentido, pero seguimos avanzando porque creímos escuchar voces más adelante, como si la gente estuviera platicando. Me contaron que, al escuchar esas voces, que eran claramente de personas charlando, sintieron un alivio, pensando que por fin estaban cerca de la comunidad que buscaban. Sin embargo, por más que caminaban y se acercaban, las voces también se acercaban a ellas, manteniéndose siempre a la misma distancia. Finalmente, llegaron a una parte del camino que terminaba en una pared alta de piedra. Era una formación rocosa e imponente, casi en medio del sendero. La pared tenía cosas raras, dijo la otra mujer desde atrás con un hilo de voz. Tenía como pinturas, no sé si eran símbolos, pero a mí, Víctor, me pareció que eran manchas de algo orgánico, de algún líquido rojo seco, como si alguien hubiera dibujado figuras extrañas con sangre ya pegada a la piedra. Mientras la primera mujer observaba, horrorizada, esas marcas en la piedra, su compañera la tomó del brazo y le señaló el suelo. Dile lo que encontramos», le exigió con voz temblorosa. La mujer se recompuso y me describió el objeto más extraño que jamás había escuchado en medio de un cerro de Michoacán. Era un objeto pequeño, redondo, color vino. No tenía ni un solo botón, ni cables, ni nada. Estaba en el suelo justo al lado de la pared de piedra con las manchas. La primera mujer creyó que se trataba de una radio o una grabadora vieja, pero el diseño era completamente liso y futurista.
Solo lo reconocieron como un artefacto de sonido porque, al inclinarse, se dieron cuenta de que las voces que habían estado siguiendo provenían de ahí. El objeto estaba encendido, hablando. La compañera de atrás, la que estaba más asustada, cometió el error de levantarlo del suelo. En el instante en que sus dedos tocaron el objeto, las voces cambiaron de inmediato. Ya no eran charlas normales de gente. Escuchamos risas, risas agudas, muchas, como de niños pequeños justo detrás de la pared de piedra, me dijo la mujer con un nudo en la garganta. Pero no eran risas alegres, Víctor. Eran como risas burlonas, distorsionadas. Se asustaron y arrojaron el objeto, que cayó sobre la tierra. En ese momento las risas se detuvieron abruptamente y fueron reemplazadas por algo mucho peor. Luego escuchamos rugidos. Rugidos de animales grandes, pero que nunca habíamos oído antes. Y luego, pasos pesados que se acercaban rápido rompiendo la maleza justo a un lado de la pared. No eran pasos de persona, eran lentos, pesados, arrastrándose y rompiendo ramas, relató la mujer que había levantado el objeto. Ahí fue cuando el pánico las venció. Se dieron la vuelta y corrieron como nunca antes, escuchando cómo aquello las seguía entre la maleza. La persecución fue corta, pero intensa. Después de unos pocos metros de carrera desesperada, el ruido se detuvo. Pero ellas no se detuvieron para comprobarlo. Siguieron corriendo hasta que me encontraron a mí. Me quedé en silencio, procesando la imagen de ese objeto moderno, redondo y sin botones, emitiendo voces y luego risas demoníacas y rugidos, en medio de la nada, en un sendero donde la gente desaparecía. No necesité escuchar nada más. El terror de esas mujeres que incluso ya dentro del taxi seguían temblando y sollozando, era la prueba de que se habían topado con algo que no era de este mundo o, al menos, no pertenecía a ese cerro. Metí la llave, encendí el motor y salí de ese lugar a toda velocidad, sin importarme el mal estado de la terracería. No paré hasta que estuvimos de vuelta en la carretera pavimentada, lejos de la quietud opresiva de esos cerros. Las mujeres no hablaron en todo el camino. Una vez que llegamos a la civilización, y ya más tranquilas, les cobré el viaje. Ellas me pagaron lo acordado, e incluso me dieron una propina generosa, como si estuvieran pagando para olvidar lo que habían visto. Me agradecieron con una sinceridad que rozaba la desesperación por haber regresado con vida. Se fueron rápido. Yo me quedé solo en el taxi, procesando. Lo que contaron las mujeres se mezclaba perfectamente con la advertencia de la señora del pueblo. La gente simplemente desaparecía en ese sendero. Lo que sea que las haya perseguido, no quería ser visto, pero quería que la gente llegara a ese altar de piedra marcado. La descripción de ese objeto redondo, liso y sin botones, el que emitía las voces, es lo que me dejó pensando por años. En ese tiempo, yo no había visto nada parecido. Era un diseño que hoy en día, muchos años después, podríamos describir como una especie de altavoz inteligente, un asistente virtual o un smart speaker de bolsillo. Un objeto con tecnología de años futuros o de otro lugar, abandonado en un sendero perdido en el Michoacán rural. ¿Qué diablos era eso? ¿Una tecnología extraterrestre? ¿Un artilugio de brujería que se manifestaba de forma moderna? ¿O acaso era la forma en que una entidad se comunicaba, guiando a las víctimas hacia la pared de piedra antes de que sus pasos pesados salieran de la maleza? Nunca supe el final ni la conclusión de esa historia. Solo tengo la fortuna de que esas mujeres regresaran con vida. Mi nombre es Mario. Hace años, cuando aún era menor de 18, trabajaba en una base de taxis en Monterrey, cerca del Parque Fundidora. Mi trabajo consistía en algo sencillo: recibir las llamadas y asignar los viajes a los conductores. Esto era antes de que existieran las aplicaciones de hoy en día, así que la base era vital. Ahí conocí a Felipe, un hombre de unos 40 años. Felipe era de bajo perfil, no platicaba mucho, y llevaba años trabajando en la base. Era serio y respetuoso, pero no se involucraba en las pláticas de los demás. Su rutina era simple: trabajar
y regresar a su casa. Un día, Felipe no se presentó a trabajar, y luego pasaron 2 semanas sin que apareciera, algo que no era habitual en él, ya que siempre avisaba con anticipación. El dueño de la base, mi jefe, que le tenía mucha confianza, solo habló por teléfono con él. El jefe me comentó que Felipe solo quería descansar debido a unos problemas familiares. Cuando Felipe regresó, algo había cambiado. Si bien dijo que todo estaba en orden con su familia, lo noté terriblemente cansado, ojeroso y fatigado. Era como si no hubiera descansado en lo absoluto. Se veía consumido, pero supuse, al igual que mi jefe, que volver a trabajar lo ayudaría a distraerse de sus problemas. El problema que se manifestaba era económico. Felipe, que siempre había sido de los que más trabajaban y más efectivo traían al final del día, de pronto ya no tenía dinero. No queríamos presionarlo, pero un día se acercó a mí y me pidió un favor. «Mario, ¿puedes darme más viajes cuando llamen?», me preguntó con una voz más baja de lo normal. Luego, confesó algo extraño. «Ya no subo a tantos pasajeros como antes. No sé qué pasa, pero no es normal». Yo no tenía voz ni voto para romper el orden de los viajes que se iban asignando, pero dado que mi jefe conocía a Felipe desde hace muchos años, incluso vivían en la misma colonia, él aceptó. Me dijo que, si Felipe estaba disponible, lo pusiera como la primera opción. Yo, por empatía y para ayudarlo a distraerse, trataba de darle prioridad, pero al final de cada día Felipe regresaba igual, sin dinero. Un día llegó francamente molesto. En un tono que nunca antes le había escuchado, insinuó que la culpa era mía. «Cuando llego a las direcciones que me das, nadie se sube al taxi», me acusó. Me explicó que llegaba a la dirección, ya fuera una casa, un negocio o la calle, veía gente esperando, pero al llegar su taxi, simplemente nadie se subía. Se quedaba esperando un rato y, al ver que no lo tomaban, mejor regresaba a la base para no perder el tiempo. Yo no entendía qué diablos estaba pasando. ¿Eran llamadas de broma? Era posible, pero ¿cómo era posible que solo a Felipe le tocaran puras llamadas de broma durante varios días seguidos? Ni uno solo. Los demás taxistas seguían tomando viajes con normalidad. No tenía sentido. Me preocupé, pues pronto mi jefe podría regañarme, creyendo que yo me dejaba engañar por bromistas. Tenía que hacer algo para demostrar que no era mi culpa. Para defenderme, decidí hacer una pequeña investigación. Empecé a apuntar los números de teléfono de las personas que llamaban pidiendo un taxi y a quienes yo asignaba a Felipe. Al día siguiente, les marqué para confirmar si el servicio había estado en orden. Desde las primeras llamadas que hice, supe que algo terrible estaba pasando y que no era mi culpa. Las personas me confirmaban que el taxi de Felipe sí había llegado a tiempo. Les había dado el número de matrícula para que lo identificaran y lo vieron estacionarse. Pero me dijeron, no se subían porque él ya tenía a una pasajera en los asientos de atrás. Los clientes describían a una mujer sentada atrás. Por protocolo, un taxi asignado no debe llevar a nadie. Así que simplemente asumían que el taxista se había desviado o que ya estaba ocupado con un viaje personal y lo dejaban ir. Me tomó por sorpresa y no sabía si sentir alivio por haberme defendido o un miedo profundo por lo que implicaba ese testimonio. ¿Quién era esa mujer? ¿Era una amante? No tenía sentido que un hombre tan serio usara su taxi de esa manera y a horas de trabajo. Además, Felipe llegaba a la base en los minutos de espera que indicaba el GPS. No había tiempo para pasear a nadie. Conseguí a varias personas que me confirmaron lo mismo. Les pregunté si mi jefe podía llamarles para que ellas mismas le contaran la historia. Aceptaron, pues también estaban molestos por el servicio fallido. Me tomó otro día más coordinar las llamadas con mi jefe. Al principio él creyó que yo estaba inventando todo esto para cubrir mi error, que eran mis excusas de joven, pero se fue convenciendo a medida que escuchaba a los clientes. Pidió detalles a los clientes sobre Felipe para confirmar que era él, y sobre la mujer que iba en el taxi, para descartar que fueran varias distintas. Quería saber si Felipe estaba usando el coche de una manera incorrecta.
Cuando escuchó a 3 personas decirle lo mismo, se convenció. El rostro de mi jefe, un hombre duro y curtido, se tornó pálido. Me creyó, y decidimos esperar a Felipe esa tarde. Mi jefe tenía que confrontarlo. Felipe llegó a la base ese día, igual de molesto que los últimos días, reclamando de nuevo por los supuestos viajes de broma. Mi jefe lo contuvo, lo llevó a un lado y comenzó a preguntarle sobre cada uno de sus viajes recientes. Felipe contestó todo en orden, sin titubear. Entonces mi jefe soltó la bomba, le contó todo, que ya sabía por qué no tomaba viajes y que no podía seguir trabajando si llevaba a una pasajera no autorizada en su unidad. Felipe se molestó aún más, exigiendo hablar con esos clientes. Nos preguntó por cosas específicas sobre la apariencia de esa tal mujer. Solo teníamos una ligera descripción, la que nos daban los clientes que la veían de lejos en los asientos traseros. Cuando le dimos la vaga descripción, Felipe se quedó rígido. Fue como si lo hubieran golpeado. Su rostro se vació de color y luego se llenó de una expresión de terror que trascendía el miedo común. Mi jefe y yo lo vimos. Se quedó quieto por unos segundos eternos. Y luego salió corriendo de la base de taxis. Tomó su coche, arrancó y manejó a toda velocidad, sin decir una palabra más. El terror en su rostro nos dio, a mi jefe y a mí, un escalofrío que no tenía nada que ver con los negocios. Tras la huida de Felipe, mi jefe, sin decirme nada más que lo siguiéramos, se subió a su auto y me indicó que fuera con él. Le dejó el cargo a otra chica que trabajaba en la base. Mi jefe conocía a Felipe desde la secundaria, y esa fue la única razón por la que le importó seguirlo con esa cara de terror. Me dijo que nunca lo había visto así, que algo muy grave había pasado durante esas semanas que se había ausentado. El rostro de Felipe, ese rostro de puro espanto que nos había dado miedo a nosotros, era el de alguien que estaba huyendo de algo más grande que un regaño. Condujimos a toda velocidad hasta la colonia donde vivían, cerca de unos rieles de tren. Al llegar a una de las calles angostas y privadas de la zona, encontramos el taxi de Felipe. Estaba mal estacionado, con la puerta del conductor abierta de par en par, como si Felipe hubiera salido corriendo sin detenerse. Mi jefe aceleró y se bajó del auto antes de que yo pudiera reaccionar. Corrió hacia la casa e intentó entrar, pero estaba cerrada con candado. No sé qué pensaba o sabía mi jefe, pero su urgencia era aterradora. Me dio su viejo celular y me gritó que llamara a la policía, que les diera la dirección y que vinieran rápido. Me dijo que esto ya no era un asunto del trabajo. Mientras yo hacía la llamada, mi jefe no paraba de golpear la puerta y gritar el nombre de Felipe, pidiéndole que abriera. Era una escena de caos y miedo que yo, siendo un adolescente, no podía manejar. Casi como un milagro en esa zona, una patrulla llegó rápido, supongo que porque andaba cerca. Los agentes se acercaron a mi jefe, hablaron brevemente y luego le indicaron que se alejara. Abrieron la puerta de la casa de Felipe a la fuerza. Yo me quedé pegado al auto de mi jefe. Me pidieron que no me acercara y yo agradezco infinitamente que no me dejaran hacerlo, porque lo que encontraron dentro fue horrible. Cuando mi jefe salió de la casa, su rostro estaba pálido y devastado, peor que el de Felipe al huir. Me llevó aparte y me contó en voz muy baja lo que había presenciado. El señor Felipe le había quitado la vida a su esposa hacía ya unas semanas, y al parecer, había estado intentando deshacerse del cuerpo en secreto. Los detalles que me dio mi jefe eran tan grotescos que prometí nunca contarlos. Todo encajaba: los problemas familiares, la fatiga, el terror al escuchar la descripción de la mujer. La pasajera fantasma en el asiento trasero no era otra que su propia esposa, cuyo espectro se había quedado anclado al taxi. Ella no había desaparecido, se había quedado para vengarse. Se manifestó a los clientes, arruinando el trabajo de Felipe para forzar la confrontación y la huida, que lo llevó de vuelta a la escena de su crimen. La esposa se había asegurado de exponerlo y arrastrarlo a la justicia. Como yo era menor de edad, me desalojaron de allí y me llevaron a casa. Me advirtieron que quizás tendría que acudir a declarar, pero por suerte,
Solo mi jefe me pidió los números de los clientes y la información que yo había apuntado. Aunque la base de taxis afortunadamente no se vio comprometida, mi jefe se ausentó unos días. Cuando regresó, ya el sábado de esa semana, trajo comida para todos, pero se veía muy serio. Casi nadie en la base se enteró de la gravedad de lo que había pasado. Solo sabían que Felipe había tenido problemas legales graves. Mi jefe y yo nos fuimos a un rincón discreto a platicar. Él me contó que había acompañado a la policía a visitar a los clientes con los que habíamos hablado. Les pidió que le dieran información detallada de la mujer que habían visto en el asiento trasero del taxi. A cada uno, mi jefe les mostró la foto de la esposa de Felipe. Todos los clientes, sin excepción, confirmaron que era ella. Esto no era relevante para la investigación criminal, pues la mujer había fallecido hacía semanas, pero para nosotros era la confirmación del horror. El fantasma de la esposa de Felipe estaba usando el vehículo y su presencia para atormentarlo y, finalmente, delatarlo. Ella se quedó anclada a ese taxi, el medio de vida de su asesino, para destruirlo. Lo que dedujimos mi jefe y yo, con la ayuda de una señora que conocía a la familia, fue que la energía, el espectro de la esposa, se había manifestado justo cuando su asesino intentaba reincorporarse a la normalidad y escapar de su crimen. Ella era la justicia que la policía tardó en encontrar. Felipe fue encontrado culpable con facilidad. Sin embargo, su castigo no terminó ahí. La misma señora de la colonia, que conocía a la madre de Felipe, nos contó que la cordura del taxista se fue deteriorando rápidamente en el penal. Él decía que, incluso encerrado, su esposa se le seguía apareciendo en la celda. Esos avistamientos lo atormentaban día y noche, madrugada, sin dejarlo en paz ni un solo instante. El fantasma de la esposa, que primero fue la pasajera en el taxi, se convirtió en su compañera eterna en la prisión. Al poco tiempo, Felipe falleció de inanición. Dejó de comer de un día para otro y se fue consumiendo, incapaz de soportar el tormento de la mujer que no lo abandonaría. La venganza de la esposa fue completa, persiguiéndolo no solo hasta la cárcel, sino hasta que su cordura se rompió y él mismo decidió dejarse morir. Para mí, haber vivido eso de cerca me marcó. Fue una mezcla horrible de lo paranormal con el miedo real que provocan los vivos. Esa base de taxis ya no existe, y aunque mi jefe y yo todavía nos saludamos, nunca volvimos a hablar de ese tema. Aún me pregunto, ¿qué hacía la esposa durante la noche? ¿Solo iba a la base para sabotearlo, o lo acompañaba a su casa, donde yacía su cuerpo? Lo que sí sé es que ella se convirtió en la pasajera de su destino final.